Muy buenas noches. Después de una de las campañas más reñidas de la historia de Estados Unidos y la más cara también, el presidente Obama se prepara para su segundo mandato en la Casa Blanca. El voto de los hispanos, de los más jóvenes y de las mujeres fue decisivo finalmente para romper el empate con el candidato republicano que mantuvo la intriga sobre los resultados hasta la misma noche de las elecciones. A pesar de su triunfo, Obama no accede a la presidencia con la esperanza y la ilusión con las que se convirtió hace 4 años en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. La situación ahora es distinta dentro y fuera del país y lo son también, por tanto, los retos a los que tendrá que hacer frente. Cerca de 120 millones de estadounidenses han decidido con sus votos quién será el próximo ocupante del despacho más famoso del mundo. Por segunda vez, Barack Obama ha sido el elegido. Atrás queda una dura y larga campaña, la más cara de la historia, contra el aspirante republicano Mitt Romney. 3 debates por televisión, una dura pugna ideológica entre 2 formas de hacer política y un devastador huracán que puso a prueba la capacidad de reacción de los candidatos. Y todo bajo la mirada expectante de millones de personas en todo el mundo, que no votan, pero a quienes afectan y mucho las decisiones que cada día se toman desde aquí. Cuatro años nos separan de estas imágenes, rodeado por una ola de promesas y esperanzas y arropado por una potente y novedosa campaña, la del Yes We Can, sí podemos, el demócrata Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos. Obama llega al poder casi lanzando el mensaje de que era el punto de inflexión en la política americana, una persona que venía de fuera del sistema, que va a tener un nuevo planteamiento en todos los ámbitos, hacia el interior, con las minorías, en la política exterior. Realmente era un programa tan ambicioso que no era realista que se pudiese alcanzar ni mínimamente en 4 años. Un país exhausto por el esfuerzo bélico en Irak y Afganistán, tocado por la burbuja inmobiliaria y sacudido por la crisis bancaria, creyó en las promesas del senador que desde Chicago y en pocos meses se convirtió en una figura de alcance mundial, hasta el punto de ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, no por sus logros en ese terreno, sino por sus buenas intenciones. La economía americana estaba perdiendo 750.000 puestos de trabajo al mes. El sistema bancario y la industria automovilística estaban al borde del colapso. Nos enfrentábamos a la mayor crisis económica desde la Gran Depresión. Y gracias a que nuestro presidente y nuestro gobierno tomaron medidas realmente duras, creo que fuimos capaces de rescatar nuestra economía de lo que pudo haber sido un desastre, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. La recuperación, aunque débil, del empleo gracias a una política de estímulos públicos opuesta a la que impulsa la Unión Europea, la extensión del sistema público de salud y la retirada de Irak han sido algunos de los logros de Obama. En el camino quedaron promesas como cerrar el presidio de Guantánamo. Enfrente encontró a una oposición republicana escorada hacia posiciones ideológicas ultraconservadoras, impulsadas por un movimiento populista, el Tea Party, partidario de reducir al mínimo el peso del Estado. El candidato elegido para disputarle la presidencia a Obama, el millonario mormón Mitt Romney, ha defendido un discurso más moderado, pero no ha logrado vencer la desconfianza de amplios sectores de la clase media. Romney no es ningún desconocido para la política de los Estados Unidos. Romney era gobernador de Massachusetts. Massachusetts es un estado muy importante. Le he visto siempre una falta de carisma con respecto a Obama, que es un fuera de serie. No ha estado a la altura de las circunstancias Romney con respecto al tema de la comunicación y las redes sociales, ¿no? Ahí le ha ganado por goleada a Obama, y yo creo que hoy día que no utilice eso bien, pues tiene dificultades para poder ganar, sobre todo en una política como tenemos la política actual y sobre todo la política de los Estados Unidos. Un año largo de campaña engrasada por la contribución de miles de personas, desde el esfuerzo de los voluntarios que buscaron votos puerta a puerta, hasta jugosas donaciones como la del magnate de los casinos y patrocinador en España del proyecto Eurovegas, Sheldon Adelson, que aportó $60 millones al Partido Republicano. Una campaña en la que no han faltado ni los muñecos de Barrio Sésamo que protestaron por la intención de Romney de retirar las subvenciones a la televisión pública, ni la primera dama, que en esta parodia, altavoz en mano, despertaba a los votantes para ir a votar. Interrumpida en su tramo final por la llegada del huracán Sandy, que permitió a Obama presentarse en las zonas damnificadas como el comandante en jefe, y que acabó con los 2 candidatos muy igualados.
La victoria de Obama era algo que se esperaba de forma generalizada, aunque la verdad que la candidatura del Partido Republicano fue ganando conforme iba pasando la campaña. De todas formas, la victoria de Obama ha sido clara y es evidente que el pueblo norteamericano quiere mantener la situación social, política, cultural, religiosa, económica que ha mantenido este presidente durante los últimos años. Un país en proceso de cambio donde el votante tradicional, hombre, blanco y protestante, ve cómo el peso se desplaza a otros sectores como los jóvenes de todas las razas, las mujeres y las minorías como la hispana, el grupo de población que más crece en Estados Unidos. 3 de cada 4 hispanos ha votado por Obama. Cada día, la comunidad latina personifica el sueño americano. Estamos unidos. El Partido Republicano tiene un problema demográfico, en el sentido de que ya son 2 elecciones consecutivas donde se constata un distanciamiento pues con las minorías, que cada vez son menos minoritarias, tienen un mayor peso electoral y que nuevamente han apostado de manera mayoritaria por voto demócrata. Hay que cultivar ese sector sin perder al mismo tiempo las bases tradicionales y realmente es una geometría muy difícil. Difícil y complejo es también el sistema electoral. Los estadounidenses no eligen de manera directa a su presidente. Los candidatos deben ganar estado por estado. Eso hace que un puñado de papeletas en un pequeño territorio pueda tener la llave de la Casa Blanca. Además, el martes se renovaron 13 puestos de gobernador, un tercio del Senado que seguirá en manos demócratas y la Cámara de Representantes al completo, que conservará su mayoría republicana. Un presidente de primer mandato emplea un cuarto de todo el mandato a preparar la reelección. Realmente en Estados Unidos llevan un año de campaña y en este caso Obama de manera muy clara, ¿no? Porque para un presidente no ser reelegido es una verdadera tragedia. Parece ser que Obama va a estar más relajado y estará pensando en este caso en su legado de la historia, es decir, cómo se recordará su presidencia. Recuperar la prosperidad económica y reducir al mínimo el número de parados, lograr un pacto con los republicanos sobre el déficit público y sacar adelante la prometida reforma migratoria para legalizar a 12 millones de inmigrantes sin papeles, la mayoría de origen hispano, son algunos de los retos domésticos a los que se enfrenta el presidente electo. Es el hombre más poderoso del mundo, es decir, tiene en su mano pues, un instrumento militar que no tiene ninguna otra nación en el mundo, tiene una capacidad de presión económica de la cual carece cualquier otro país, entonces la forma en la cual encara sus relaciones con el resto del mundo pues, es muy importante. El programa nuclear de Irán, la guerra civil en Siria y la crisis europea encabezan la agenda internacional de Obama. El presidente Obama ha dicho: los problemas del mundo son demasiado grandes para que lo resuelva América en solitario, pero ningún gran problema puede resolverse sin América, y creo que Europa es un compañero indispensable en cualquier desafío global que enfrentemos como nación, y lo mismo con España y con el mundo. Reforzado por un nuevo triunfo electoral, rodeado por su familia y arropado por grandes estrellas del espectáculo, Barack Obama se prepara para dejar su impronta, con sus luces y sus sombras, en un mundo en constante transformación. Barack Obama ha sido el primer presidente de Estados Unidos que ha defendido abiertamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. 9 de los 50 estados americanos ya lo reconocen. Y también el gobierno francés ha dado esta semana un paso en ese sentido, cumpliendo una de las promesas que hizo Hollande en campaña. Y en nuestro país, el Tribunal Constitucional también ha fallado por fin en contra del recurso que presentó el Partido Popular hace 7 años contra la ley de Zapatero, que permitía casarse a los homosexuales y, por consiguiente, adquirir los mismos derechos que un matrimonio entre hombre y mujer. Más de 22.000 parejas han respirado aliviadas al conocer la validez de su boda. En Los Reporteros hoy queremos rendir un homenaje a todas esas personas que ahora, todavía en democracia, pero sobre todo antes, durante la dictadura, luchan por sus derechos. En especial vamos a recordar a los que fueron tratados como delincuentes, perseguidos, torturados y encarcelados por su orientación sexual. Nosotros somos las otras víctimas de la dictadura, las víctimas olvidadas de la dictadura. Porque por el hecho de ser homosexual o transexual o gay o, como decían antes, invertidos, no nos merecíamos ese tipo de cancelamiento inhumano. Imagínate, después de lo que hemos sufrido, después de tantísimamente, tanto que nos han avasallado, tanto que hemos sido criticados, que ahora reconozca
que fue una equivocación. Me parece hasta increíble. Parece que estoy soñando y que me voy a despertar y que todo esto es mentira. Frente al sueño, los recuerdos. La memoria viva de Eusebio, Trini y Antonio. 3 nombres para un espejo en el que buscan su imagen varios miles de españoles. Lo recuerda esta placa en la fachada de la antigua prisión de Huelva, homenaje a quienes fueron perseguidos durante décadas, a quienes sufrieron la humillación y el castigo por su orientación sexual. La cárcel fue estancia obligada para muchos, para todos la certeza de vivir en una libertad con cadenas. El peor momento fue la llegada de un mundo libre, de un mundo con mi familia, tenés todos los caprichos del mundo, a llegar allí esposada y que te empujan, que te humillan. Eso fue muy duro, una sensación de desprecio de la sociedad. Ella se dice, bueno, yo, porque me siento mujer, ¿por qué estoy aquí metida? ¿Por qué me llaman de esta manera? ¿Por qué me humillan? ¿Por qué me insultan? Con la distancia del tiempo, Trini recuerda su llegada a la cárcel de Huelva. Era un joven de 17 años y su nombre de mujer era solo un deseo. Hoy recorre las galerías como visitante y sus compañeros de paseo son, paradójicamente, funcionarios que antes la vigilaban entre rejas. Lo que me acuerdo mucho era uno que se pintaba los labios con betún de los zapatos. ¿La Pegaso no? No, y uno que cantaba cosas de Albano. Se había criado entre algodones. Era el más pequeño, junto a su hermano gemelo, de una familia de comerciantes granadinos con 6 hijos. Hacemos chicos, nos bautizaron con nombre de chicos, pero desde pequeña siempre me ha gustado vestirnos con la ropa de mi hermana, cuando se iban a los comercios de mi padre a trabajar, cuando mi madre iba por ahí, abríamos su armario y nos ponemos sus tacones, sus cosas. Cuando salimos de mi casa con nuestras amigas, esas 2 que también estuvieron detenidas, nos vestíamos en la calle, en los ascensores de las casas, abrimos el ascensor, nos ponemos malamente un vestido y lo pintábamos como máscara porque lo sabíamos. Y así nos lo pasamos muy bien, gradadas. Los padres y las madres siempre quieren que los hijos sean chicos y las chicas sean mujeres, ¿no? Eso es evidente. Pero luego, con el tiempo, fueron viendo que no hacemos daño a nadie, que vivimos nuestra vida, que somos honestas, honradas, trabajadoras, y eso cura o quita lo otro. Dice, bueno, son así, pero tienen esto bueno. A Trini la detuvieron junto a su hermano y 2 amigos, mientras se divertían en una fiesta en Armilla, a pocos kilómetros de la capital granadina. Y nosotros éramos la atracción de la fiesta. Íbamos de niña, vestida, bailamos, cantamos, zapateando nuestras cosas. Hizo que un señor, ay, mire, yo estoy guardia civil, no sé qué, y tanto molesta. Y esas niñas que están ahí dando tanto ruido, que se paren de bailar. Nosotros, ignorantes en aquel momento, pues, ay, si nosotros no somos niñas, somos chicos que nos vestimos porque nos gustan esas palabras. 10 minutos más y vinieron 4 parejas de guardias civiles. Y ahí, dentro de la casa, con toda la gente, con todos los invitados, pusieron a las esposas, fíjate qué humillación para todos, humillación y un bochorno, ¿no? Era el verano de 1973 y les condenaron a 3 meses de cárcel. La misma pena que cumplió Eusebio 20 años antes. La primera noche se abrió la celda y yo escuché el cerrojo que se abría y era un famoso carcelero de aquellos que había allí en eso que me quiso violar. Me sacó del calabozo y yo estaba con 4 o 5 más que habían cogido prostitutas, ladrones, en fin, y me llevó a otro cuarto. Y para que no vieran que me pegaban, pues no lo quise hacer delante de todo el mundo. Puñetazo van y puñetazo vienen. Desde su casa, este artista malagueño contempla a diario un curioso paisaje. El edificio abandonado de la antigua prisión de Málaga, el lugar de tan malos recuerdos. Le detuvieron en un teatro, al final de un concierto al que llegó tarde.
Nosotros entramos por el patio de butaca y estaba ocupado. Al estar ocupado, nosotros le dijimos a las 3 personas, mire, estas entradas son nuestras, por favor. Se levantan y dijeron, sí, sí, sí. 2 chicos se levantaron, pero una señora no se levantó. Nos pidió, por favor, que 2 de nosotros nos sentáramos en un mismo asiento, que éramos muy delgaditos, nos contó ella. Cuando nos levantamos, en el vestíbulo había 2 policías. Lo que yo más vergüenza me dio, lo que más me abochornó, lo que más sufrí, que yo no sé ni cómo estoy vivo, es la manera como me esposaron. 90 días de prisión por estar 2 hombres sentados en la misma butaca. Un acto calificado de inmoral, etiqueta con la que el régimen franquista marcaba cualquier elemento que pudiera desviar la columna vertebral de la nueva sociedad surgida tras la guerra, la familia tradicional. Entonces en el 1954 es cuando, aprovechando una ley de la República de 1933, que es la ley de vagos y maleantes, se modifica un artículo y se incluye la homosexualidad como delito, como un delito, digamos, de índole moral. Además así lo ponen digamos, en los prolegómenos de cuando se cambia la ley y tal, y que lo que hay que hacer con ese delincuente es corregirle y ayudarle a reinsertarse en la sociedad. Yo no sabía lo que era homosexualidad, ni lo que era hacer nada de mariquita o que me gustaba. A mí en aquella época, naturalmente, me gustaban las muñecas, me gustaban los delantales que mi madre se ponía para hacer la comida, me lo ponía yo, todas esas cosas. Claro, yo no pensaba lo que era el sexo. Eso yo no lo podía pensar, eso fue mucho más tarde, ¿me entiendes? Como la persecución que hemos tenido los homosexuales. Yo de niño, pues lo único que tenía era que por los, ya sabes, los niñatillos de las vecinas, mariquitas, pero no perseguidos por policía ni por nada. Eusebio nació en 1929 en el malagueño barrio del Perchel. Su madre, viuda y en la más extrema pobreza, tuvo que hacer filigranas para sacar a sus 3 hijos adelante. Pronto, Eusebio empezó a actuar en pequeños teatros portátiles y emigró a Barcelona. Antonio llegó a la capital catalana en 1970. Era un joven de 18 años que, al igual que Eusebio, buscaba otra forma de vida. Mi padre también en esta ciudad tenía una posición social relevante porque él era gerente de una fábrica en Málaga y el clima social que se vivía con respecto a la homosexualidad era tan de terror y estaba sometido a ese régimen de ignominia que entonces nuestras propias familias se veían hasta también presionadas, ¿no? Cuando un padre de familia en aquella época tenía un problema de esto en su familia, lo primero que iba era al cura de la parroquia del barrio a pedirle un consejo, porque era la figura aconsejadora. Entonces los curas y la iglesia, que sigue manteniendo esta posición al día de hoy, pues le aconsejaba a nuestros padres que nos llevaran a un psicólogo o a un psiquiatra y que se nos sometiera a los tratamientos que estos psiquiatras tenían implementado en nuestro país, con la posibilidad de que esto se pudiera curar. En el caso de mi padre en concreto, él siguió estos consejos, porque son los consejos que le dieron, y entonces él creía que para mí era lo mejor. De Málaga a Torremolinos, pocos kilómetros separaban 2 realidades. En los años 60, Torremolinos se había convertido en un centro internacional a nivel turístico, con una permisibilidad que daba el régimen para venderse turísticamente, y eso propiciaba de que, pues a diferencias que en el resto del país, aquí ya había una visibilidad de unas manifestaciones homosexuales y había muchísimos bares en Torremolinos, y fue la época dorada de Torremolinos, y Torremolinos pues sinceramente es y ha sido un hito de la comunidad gay a nivel internacional. Era el escaparate de puertas hacia afuera, porque mientras el país navegaba a contracorriente. En la década de los 70, cuando empiezan los grandes movimientos de liberación y las primeras manifestaciones homosexuales, el régimen crea una nueva normativa, aún más dura, que sustituye a la de vagos y maleantes, la Ley de Peligrosidad Social. La ley decía que nosotros éramos unos enfermos
y que para proteger a la sociedad de nuestra influencia y para protegernos a nosotros de nosotros mismos, es por lo que el Estado, de manera preventiva, ordenaba o disponía de que todo homosexual que se manifestara públicamente, tuviera una conducta homosexual clara, fuera detenido y fuera ingresado en una prisión o en un centro de tratamiento. 2 cárceles, la de Huelva y la de Badajoz, se especializaron y acogieron a la mayoría de homosexuales. En una rocambolesca clasificación, a la primera envían a los considerados pasivos y a la segunda a los activos. La reinserción consiste, en definitiva, en mandar a la gente a la cárcel con delincuentes comunes a hacer la vida del delincuente común, que es pues los horarios de cárcel, los trabajos que había en las cárceles. En Huelva pues era habitualmente lo de las cajas de pescado para el puerto, o sogas, o en Badajoz pues en un tiempo era fábrica de balones para una empresa de balones, y cuando eso se acabó pues eran flores de papel para una empresa de flores de papel, que en fin, cosas así. Antonio fue de los primeros a quienes se les aplicó la ley de peligrosidad social. Su destino, la cárcel modelo de Barcelona. Nosotros en aquella época, para poder hacerle frente a la persecución, no nos conocíamos por nuestros nombres verdaderos. Nosotros todos teníamos apodos y entonces nos llamábamos por nuestros apodos. ¿Por qué hacíamos esto de los apodos? Esto era una manera de protegernos, porque si nosotros nos cogía la policía o hacían redadas, entonces no podíamos dar los nombres de otros compañeros nuestros. Y luego solíamos vivir en grupos en determinadas pensiones de Barcelona, y fue precisamente en una redada que hicieron en una pensión donde yo vivía donde fui la primera vez detenido. Joven, pobre y del sur. Ese era el perfil del homosexual que ingresaba en prisión, un mundo que podía devorarles. Le llamaban cabos, ¿no?, a los presos que tenían mando en las prisiones. Si por medio de algún cabo o de un cabo de brigada de limpieza pues podías meterte en un grupo de esto, o te forzaban porque a lo mejor había un preso que quería tener contigo un contacto sexual, aunque tú no lo quisieras, pero te presionaba y entonces pues como que te veías casi obligado a tener que ir para evitar males mayores. El momento malo, no la salida, porque si salgo a mi casa, voy a mi casa, pero llegar a Granada y decirnos que estamos desterradas, también un momento muy malo, porque tú piensas que vas a salir y vas a estar en tu casa con tu familia y te digan, o tenés que ir de Granada durante un año, pues no sé si fue más duro que estás presa. Trini formó parte de las primeras compañías de transformismo que hubo en España. El escenario es su vida. Yo sigo siendo como soy. Todo aquello que de la prisión que nos sirvió, pues también, si hubiese sido de otra forma, quizás dice, bueno, voy a cambiar porque no quiero que me ocurra esto. Pero yo prefiero 1000 veces que me ocurra lo que me ocurrió, pero seguir siendo como me siento. Así lo siente también Eusebio. Viajero por medio mundo, fue un exiliado voluntario durante más de 30 años de una tierra que nunca olvidó, pero a la que le unía tanto el amor como el miedo a la represión y a la cárcel. Cuando ya ibas tú por la calle y ya los niños te seguían, te tenías que meter en un portal, pedir, como que se dice, auxilio, o pedir cobijo al vecino del portal, porque los niños se metían contigo, incluso te avasallaban o te pegaban, o en fin, algo horrible. No hay que echarle, yo no digo nunca que era solamente a la policía, no, también la misma gente de tu tierra, de aquí de Málaga, nos tenían acosados. El hecho de que tú fueras un homosexual, digamos, ya señalado, público por decirlo así, y señalado y con una ficha policial y demás, te imposibilitaba cualquier inserción que tú pudieras realizar. En el mundo del trabajo era difícil. Luego yo en el año 76 quise salir de España y me denegaron el pasaporte. En plena transición, en 1977, se celebró en Barcelona por primera vez en España el Día del Orgullo Gay. Meses antes, en Málaga, un grupo de jóvenes agrupados en la Unión Democrática de Homosexuales, entre los que se encontraba Antonio, decidió hacerse visible. Fueron las primeras fotos de un movimiento gay dando la cara. Y la sociedad por un lado te pone impedimentos, pero esos impedimentos uno también los puede superar. Ha sido mi caso y el de otras personas.
Otros no han podido superarlo, pues bueno, pues porque han quedado atrapados en una marginalidad de carácter negativo, como puede ser una prostitución, como puede ser el mundo de la droga, y entonces pues estas personas desgraciadamente no pudieron rehacer sus vidas, se hicieron carne de cañón, como se dice vulgarmente, y prácticamente, por lo que nosotros sabemos, la mayoría de estas personas que estuvieron con nosotros en las prisiones han muerto. La calle se adelantó a las normas. En 1979, la Ley de Peligrosidad Social dejó de aplicarse de hecho, pero no se derogó definitivamente hasta 16 años más tarde, con la aprobación del nuevo Código Penal. Un cambio legislativo que para las víctimas de tantos años de persecución no equivale al olvido. Con la legalización del matrimonio homosexual, avalada por el Tribunal Constitucional esta semana, concluye un largo camino que muchos pagaron, ya lo han visto, con la tortura, la cárcel e incluso la muerte. Y ahora, cambiando por completo de perspectiva, vamos a analizar cómo afronta la crisis el mundo de la cultura. Esta semana, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, se han presentado 28 títulos andaluces entre cortos y largometrajes, una cifra récord que contrasta con la nula representación que habrá probablemente el año que viene. La subida del IVA cultural ha dado la puntilla a una de nuestras principales industrias que crea riqueza y da trabajo a muchas personas, y ahora se pone en entredicho hasta el punto de ser considerada solo entretenimiento y por tanto un lujo innecesario. Cultura hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales de hombres y mujeres. La cultura está en los libros, en la música, en museos y galerías, sobre escenarios o proyectada en grandes pantallas. Y mucho más. La cultura es una plaza mayor donde se reúnen profesionales y sectores diversos que generan actividad económica y empleos. Un importante motor de desarrollo y de cohesión para la pretendida Europa de los ciudadanos. La crisis en esta Europa de la economía, sin embargo, avanza inexorable. Y al igual que en otros muchos sectores, amenaza con detener la cuenta atrás para que despeguen nuevos proyectos, nuevos talentos que contribuyan con su actividad a rebajar primas de riesgo y el riesgo de una sociedad detenida en la depresión. Estamos en peligro las compañías y los teatros, en peligro grave. No es una crisis, es extinción. Y esto se va a acabar, o sea, ya el programa que tenemos nosotros de nuevos talentos, pues es lo primero que tiene que cerrar. La cantera se cierra y no sé lo que pasará, porque cuando se destruye tejido industrial luego se tardan muchísimos años en recuperarlo. Esto puede ser, según los más catastrofistas, es como ya el certificado de defunción de un gremio, el de los músicos, el de los actores, el de los cineastas, que estaba ya pues prácticamente en el hospital, ¿no? La cultura es un poco acicate a que la gente piense y a que la gente se mueva, luego es un peligro. De todas maneras, ya lo decía Lorca, es decir, un pueblo que no cuida sus teatros es un pueblo muerto, o por lo menos moribundo, ¿no? Y en este caso me parece que el enfermo está grave. El de la cultura es un sector diferente, difícilmente comparable por su naturaleza a cualquier otro. Hasta en las estadísticas es complicada su catalogación y encuadre, pero lo tiene, con sus más menos. Ese sector, según los últimos datos del propio Ministerio de Cultura, aporta un 3,6% del Producto Interior Bruto Nacional y da empleo a unas 600.000 personas. Un estudio de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española estima que el incremento del IVA va a suponer el cierre del 20% de las empresas. Según las últimas estadísticas oficiales publicadas por la Secretaría de Estado de Cultura, en 2010 había en Andalucía 13.226 empresas culturales, por lo que podemos estimar que cerrarán unas 2.645 en esta comunidad. Traducido a puestos de trabajo, se destruirán más de 9.100 empleos, el 17,3%. Van a suponer un duro golpe para un sector, el cultural, en el que las empresas tienen una tasa de supervivencia superior a la media, requieren un menor capital inicial, son más intensivas en el uso de las nuevas tecnologías y generan empleo con alta formación, es decir, el tipo de empresa precisamente por el que hay que apostar, ¿no? Compañías de teatro andaluzas como Los Ulen, muy reconocida por su trayectoria de 25 años sobre las tablas,
y por las apariciones en series televisivas de éxito de sus actores Paco Tous o Pepe Quero, es un ejemplo de la situación que atraviesa el sector. La sala Flea, que abrieron al público hace unos años para aumentar la programación y la oferta teatral, no abrirá esta temporada. Hemos planificado todo el principio de temporada, pero al no tener respuesta de las deudas que son tan inconmensurables ahora mismo, que sí, te estoy hablando de casi 70.000 euros lo que nos deben. Yo no puedo ni pagar la limpieza que tenemos contratada, ni poner carteles, ni el taquillero, ni los técnicos de luces, ni el de sonido. Es una censura también para el público. Es que la gente no va a ver teatro, porque no nos dan la posibilidad de expresarlo, simple y llanamente. La música, la industria que se mueve alrededor de los músicos, vive también tiempos difíciles. Grupos de éxito como Danza Invisible, 30 años sobre los escenarios y una trayectoria sin fisuras, soportan la crisis desde una posición sólida, aunque amenazada. Yo arrastro 7 o 8 hits o 9 canciones que todo el mundo conoce, ¿no? Por eso en ese sentido somos unos privilegiados, pero vamos, estamos sobreviviendo porque también hemos rebajado el caché drásticamente. Y vamos, es que no nos queda otra, ¿no? O sea, eso es que si no, es que directamente no tocamos, ¿no? El nuevo IVA cultural del 21% supone gravar la producción de bienes y servicios culturales en más del doble de la media de países de la zona euro, que es de un 10,1%, y triplica el de países como Alemania o Francia, fijado en el 7%, lo que afecta a la competitividad y oportunidades de nuestros creadores y emprendedores culturales. Creo recordar que Portugal, que ha sido el único país de la Comunidad Europea que ha subido el IVA a una cantidad similar, me parece que en este caso del 20%, en el último año la recaudación descendió el 40% de los espectáculos, me refiero, ¿no? Digo, bueno, si esos datos los tengo yo, el gobierno español los debe tener también. Entonces, ¿por qué se actúa de esta manera? Tampoco suenan bien las cosas para el cine. La prestigiosa productora andaluza Maestranza Films, que ha llevado películas realizadas por creadores de Andalucía a más de 40 países, ve en esta crisis el final de una etapa brillante para el cine andaluz. Ha sido la década prodigiosa, se puede decir, en el aspecto del cine, porque ninguna comunidad autónoma, quitando Madrid y Barcelona, que son los tradicionales centros de producción, ha conseguido películas tan notables, tantos premios, tantas nominaciones a los Goya y Goyas, tanto asistir a los festivales número 1 de todo el mundo. Eso va a desaparecer. Ahora mismo, en principio, no hay prevista ninguna película para el año que viene. Antonio Pérez, fundador de Maestranza Films, ha producido películas como Solas, Nadie conoce a nadie, Habana Blues, La voz dormida. Trabajos que han tenido el reconocimiento del público y de la crítica nacional e internacional. Somos el único país que exportamos más cine de lo que vendemos internamente. O sea, tú fíjate la falta de aprecio hacia algo realmente bueno, porque si exportas, realmente es que tienes algo que vale, con lo difícil que es vender fuera y la cantidad de producción que hay. Es un error total, lamentable. Es una falta de conocimiento por esa idea que hay de que la gente de la cultura pues, son una especie de golfos, vividores, subvencionados, propia de países tercermundistas y muy atrasados. Los actores siempre hemos estado mal vistos y en este caso no va a ser una excepción, ¿verdad? Yo creo que el baremo para ver cuánto nos golpea la crisis, en mi caso personal, es que yo este año no he hecho ninguna película. Y eso desde que empecé en esta profesión es la primera vez que me pasa. Hasta esta primera vez, más de 100 películas han formado la carrera cinematográfica de Deschênes, cuyo talento para la interpretación es su empresa, autónomo como tantos otros en este oficio y fuera de él. Pero el teléfono no suena. Cuando suena es para que pongas tú el dinero, evidentemente, así sí he trabajado, y gratuitamente también. Me preocupa más, digamos, los obreros del cine. Hay gente que lleva muchísimos años haciendo cine, hay gente que es muy buena en su trabajo, desde ayudante de cámara hasta ayudante de atrezo, hasta ayudante de sastrería. Esta crisis los va a quitar de en medio. Los va a quitar de en medio porque al cortar el presupuesto obligan también a que la calidad sea menor, así de claro. En vez de contratar al señor que lleva 70 películas, van a contratar al becario que acaba de salir de la ruleta de la fortuna. La mayor parte de los profesionales de la cultura
pues no son ni Javier Bardem ni el Grupo Planeta, son trabajadores que ponen en marcha proyectos en nuestros municipios, en las bibliotecas públicas, en los teatros, y que tienen por cada proyecto 300 euros, 400 euros de margen, y son los que luego democratizan la cultura y llevan la cultura a cada rincón de Andalucía. Lo terrorífico yo creo que no es la parálisis, la falta de actividad, lo demás está todo hecho, y es la pena, como decir, se van a quedar las galerías vacías de cuadros y se van a quedar los escenarios, solamente veremos macroproducciones, ópera, no se verá el teatro este es nuestro, social, íntimo, la comedia radical que le hemos llamado, y que está hecha para un espectador de la calle, más natural, más popular, por decirlo de alguna forma. Pasa lo mismo, solo que a más escala en cuanto al número de puestos de trabajo en el cine. En una película media trabajan entre 200 y 250 personas, más la actividad económica indirecta que generan los desplazamientos de estos trabajadores. Hoteles, restauración, además del trabajo auxiliar de centenares de empresas que prestan sus servicios a la producción. Desde el punto de vista económico hay una cierta también, quizá por campañas extremistas que ha habido siempre en España, de creer que el cine está muy subvencionado, cuando si tú comparas el cine español, las ayudas que hay, pues son las menores de Europa, o sea que es una gran mentira. La merma en estas ayudas o la ausencia total de las mismas ha generado un caldo de cultivo alternativo que encuentra en las redes sociales, en la inmensidad de Internet, un espacio propicio para distribuir y difundir. Es el caso reciente de películas como la dirigida por Paco León, Carmina o Revienta, o la fórmula utilizada en El mundo es nuestro, que debe su nacimiento a la promoción de sus personajes a través de Internet, foro desde el cual se ha dado la posibilidad a los ciudadanos a participar como coproductores de la película. ¡El culebro y el cabeza! ¡Los héroes del vértigo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un ataco! Son proyectos que surgen de un entusiasmo, por decirlo de alguna manera, personal, de una persona que han conseguido, por una cosa o por otra, es decir, Paco, por los réditos de su trabajo, supongo, y los chicos del mundo es nuestro, con el apoyo de un montón de gente, han conseguido levantar su proyecto. Muy bien. Hace 10 años yo hice Smoking Room, y fue una película también hecha igual, cooperativa, y nadie cobramos nada, hasta que aquello por lo visto funcionó, porque algo cobramos, y claro que se hacen proyectos así, son proyectos que surgen de la ilusión o del entusiasmo, pero no vamos a basar la cultura en la ilusión y el entusiasmo, no, hombre, no. Hacienda entiende o quiere entender de números y no tanto de expresiones culturales. Incluso ha llegado a equiparar la cultura al entretenimiento. El volumen del recorte presupuestario en materia cultural ascenderá en términos globales alrededor del 30%. En el acumulado de los últimos 4 años, la reducción presupuestaria habrá sido casi del 70%. Vienen unos años de plomo, o sea que... Y bueno, en la memoria de los que han sido culpables de esto se le quedará para toda la siempre. Si tienen conciencia y tienen pudor, cosa que dudo. Hay una especie de revancha a la libertad de expresión y a la crítica. Hay gente que está muy molesta porque se digan las cosas claras, y no es buen tiempo ni para la lírica ni para los bufones, sobre todo los bufones. Me parece que llevo 10 años diciendo, bueno, la cosa irá mejor, pero cada año va a peor, a peor, a peor, es alucinante, ¿no? Si siguen recortando, si siguen ninguneando la importancia que puede tener la cultura para las personas, acabaremos fatal, acabaremos eso, pues, siendo lo que ellos quieren. Personas sentadas viendo un televisor y ya está. 2013 se asoma tímidamente al escenario. Su papel en esta función viene determinado por los presupuestos generales y los específicos de cada comunidad, ayuntamiento, centro, institución o empresa. Se precisa un nuevo guión para que la cultura, al menos, conviva con la crisis con fórmulas que eviten que ésta la rebaje a entretenimiento y la deje en una situación grotesca.
No corren buenos tiempos para la cultura, como han visto. Así terminamos. Ya saben que si quieren ver de nuevo alguno de nuestros reportajes pueden hacerlo en canalsur.es, en Televisión a la Carta. Y les dejamos ahora con Se llama Copla. Que disfruten, gracias y muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene.